Buen día. Buen día, profe. Buen día, profe. Buen día. Buen día. Bueno, ¿cómo están? Vamos a ir iniciando muy lentamente la clase, teniendo en cuenta que veo que hay personas que están intentando conectarse todavía. Pero, bueno, ya iniciamos en el día de ayer el curso de Criminología y Política Criminal, que como saben ustedes es de carácter bimestral. Las personas que están incluidas en el plan viejo van a recibir exactamente el mismo curso, solamente que sobre el final van a continuar la cursada, que en ese caso es cuatrimestral, con lo que son actividades de investigación, ¿sí? En general, en el plan viejo se hacía a la par la actividad de clases y la actividad de investigación. En este caso, para facilitar y hacer en un curso único, adelantamos todo lo que es la actividad de docencia y al final hacemos la actividad de investigación, y además del parcial que van a tener a mitad de cuatrimestre, van a tener que presentar un pequeño trabajo de investigación sobre el final, ¿sí? En la cátedra, además de los trabajos que llevamos adelante en el curso, también tenemos bastantes actividades relacionadas con la investigación y con la extensión universitaria, que son, digamos, dentro del campo académico, actividades que son prioritarias y de las cuales nos parece muy importante que los estudiantes y estudiantes participen, ¿sí? Así que les vamos a ir comunicando todo este tipo de actividades. Existe un grupo de investigación que se llama Crítica Penal, que lleva adelante distintos trabajos, con un proyecto formalizado, con actividades de publicación, actividades de seminario. De hecho, ya la semana próxima hay un seminario que se abre el día miércoles a las 15:30 horas. Después vamos a también difundir toda la información para quienes estén interesados. Y luego también en las actividades de extensión, distintas personas de la cátedra y del grupo participan en distintos proyectos, y en particular les vamos a comentar algunos en algunas clases posteriores, ¿sí? Algunos están relacionados con las problemáticas de género, en problemáticas que tienen que ver con el encarcelamiento, con los consumos problemáticos de drogas. Son todos temas que vamos a ir desarrollando durante el curso, y también les vamos a ir mencionando la posibilidad de conocer qué actividades se hacen en ese aspecto, en investigación y en extensión universitaria. Y bueno, si hay algún interés, poder sumarse, ¿no? Poder sumarse básicamente en aspectos que, digo, en general tienen la visión que proponemos también de la cátedra, un compromiso fuerte con la realidad social y una actividad que está orientada principalmente a pensar la transformación también, de una realidad que en el campo de la criminología y la política criminal presenta, digamos, matices claramente problemáticos. Digo, ustedes lo pueden percibir también por el debate permanente en que está el problema, ¿no? Los distintos problemas que tratamos. Nosotros tenemos un amplio temario que, más allá de algunos aspectos que son puramente teóricos, se enfocan en problemas prácticos concretos. Ya mencioné algunos, ¿no? La situación de los consumos problemáticos y las políticas de drogas, con un modelo prohibicionista que hoy está claramente debatido, ¿no? Toda la problemática que tiene que ver con lo carcelario, un problema tradicional de la criminología, las finalidades que trae la ley y las dificultades que trae la práctica, toda una serie de consecuencias, digamos, no previstas en la legislación, que obviamente son, desde un punto de vista sociológico, criminológico, valoradas como negativas. Toda la problemática plural que engloba lo que se denomina
la perspectiva de género, ¿no? Que va desde debates, por ejemplo, hacia una legislación novedosa, que es la de interrupción voluntaria del embarazo, pero se proyecta sobre el propio problema carcelario, sobre los problemas que tienen que ver también con las políticas prohibicionistas sobre el problema puntual de la violencia de género y su tratamiento en la justicia penal, ¿no? Este otro eje muy importante de las instituciones de la justicia penal, cómo actúan los poderes judiciales, cómo actúa el Ministerio Público Fiscal, cómo se accede a la justicia para las personas que son victimizadas o criminalizadas. Eh, todo el debate, digamos, que se da sobre la politización de la justicia. Eh, también en un escenario, digamos, reciente en nuestro país, se ha proyectado de un modo muy particular. Digo, toda la problemática de la criminalidad del poder, que abarca no solamente la criminalidad de Estado, sino también la criminalidad económica, la criminalidad financiera, la criminalidad ambiental. El problema del funcionamiento de las policías, ¿no? Un problema tradicional en América Latina, y cómo se construye una política de seguridad democrática, en donde la policía tenga algún papel en esa clave, o también cómo pensar políticas que trasciendan la idea de que efectivamente las instituciones del sistema penal tienen un papel central en la construcción de las políticas de seguridad, y apostar, digamos, a un nuevo agenciamiento, un nuevo gerenciamiento este, a partir de la prescindencia de la herramienta penal, de la pena, como eje de la política de seguridad, incluso de las instituciones que representan el propio sistema penal. Las reformas permanentes de la ley, el uso demagógico también de lo punitivo, que siempre aparecen en la agenda cuando hay algún caso grave, con reformas legales sucesivas que buscan endurecimiento. La participación de las víctimas. Saben que hay una renovación del debate sobre la víctima, en donde hay mucho para discutir, desde ese problema de la demagogia punitiva, las reformas legales y su implementación, el problema del acceso a la justicia, y también, obviamente, eh, un problema principal para el interés de las víctimas, que es cómo se las satisface, ¿no? La reparación, los mecanismos restaurativos, lo que se llama la justicia restaurativa. Quiero decir, fíjense que hago un panorama breve y seguramente me olvido de algunos temas más. Fíjense la cantidad de problemas que vamos a ver en poco tiempo, y que entonces volver a esta idea principal, ¿no? Compromiso con la realidad social y compromiso con la transformación de una serie de situaciones que están en el debate público, en donde seguramente si las ponemos, y eso vamos a hacer, ¿no? Durante el curso, si las ponemos aquí en debate vamos a encontrar distintas posiciones, no siempre homogéneas. Algunas personas pensarán estarán de acuerdo en alguno de estos tópicos, estarán en desacuerdo en otros. Esto es saludable en el debate democrático, pero de los que nos está hablando es de un momento crítico en el pensamiento sobre lo criminológico y en el ejercicio de la política criminal, y también en el funcionamiento de las agencias del sistema penal, ¿no? Saben que la confianza pública en las policías, en la justicia como institución, la justicia penal, e incluso en la función de la cárcel, es objeto, digamos, de un cuestionamiento severo, ¿no? La confianza en estas instituciones es más bien relativa, incluso en la propia capacidad de la ley para la transformación de la realidad social. Es decir, el sistema penal en su conjunto, uno podría ligarlo también a una deslegitimación, una desconfianza más amplia con lo público o el sistema eh, político en general. Digo, bueno, no sé, esto es una hipótesis para debatir. Lo concreto es que si uno repasa los estudios actuales sobre niveles de confianza o niveles de satisfacción de estas agencias del sistema penal, bueno, lo que ve es que efectivamente ahí, desde el punto de vista de esos resultados, digo, un desfasaje importante sobre las finalidades que supuestamente en la tradición del Estado moderno y puntualmente en la legislación se supone son las expectativas a satisfacer por las leyes y los actores institucionales que las aplican. Este es el escenario en el cual nosotros vamos a debatir, digamos, un escenario de complejidad, un escenario de
de debate, un escenario propicio, digamos, para el posicionamiento, ¿no? Digo, en este sentido también vamos a ver que desde la cátedra tampoco eh, proponemos visiones homogéneas, ni horizontalmente ni verticalmente. ¿Qué quiero decir? En la cátedra tenemos una línea de trabajo que sí es común. ¿Cuál es? Es una línea realista y crítica, es lo que les estoy planteando desde el inicio. Mirar adecuadamente la realidad social, no quedarnos, digamos, obviamente con simplemente el campo de las ideas. Nos importa mucho, digamos, ver cómo estos problemas se proyectan sobre la realidad social, y crítica en el sentido en que efectivamente tampoco nos parece adecuado quedarnos con los discursos que, que han conformado cierta hegemonía en el pensamiento o en el status quo. Es decir, nos parece importante la problematización, no dar ninguna idea por supuesta. Sabemos que hay muchas de las ideas que han acompañado a la noción de la ley y del sistema penal que parten sobre presupuestos que, digamos, de alguna manera no son sino mitológicos, en el sentido en que se supone que van a cumplir determinada función, pero en la realidad social vemos que fracasan. Entonces, todas las ideas que han servido de alguna manera como base para, para la constitución de estas instituciones, me parece que es importante problematizarlas. Problematizarlas para probablemente reconducirlas hacia nuevas formas de actuación en el campo de la política criminal, en la forma de constitución de las agencias penales, ¿no? Que también responden a una matriz, digamos, que se ha construido históricamente en el tiempo y que tiene que ser revisada, ¿no? Tiene que ser revisada acorde con las transformaciones de este tiempo. Entonces, digo, para más allá de esa matriz común que quizás todos y todas los que conformamos la cátedra tenemos, bueno, sobre muchos temas tenemos posiciones diferentes, y esto es completamente saludable y es parte, digamos, de la constitución de un equipo de trabajo democráticamente, que además construye un saber enriqueciéndose de las diversas posiciones que podemos tener dentro del equipo. Entonces, digo, lo mismo en términos, digo, en la relación, para pensar en un tipo de relación distinta con quienes hoy forman parte como estudiantes del curso, tampoco pretendemos que piensen uniformemente, ¿no? Lo único que le proponemos es este posicionamiento realista y crítico, ¿no? Multidimensional de los problemas, pero después que cada uno se lleve la idea que le parece más adecuada, pero que sí pueda tomar posicionamientos y que tenga herramientas para eso, para tomar posicionamientos en donde, vuelvo a insistir, quizás tal profesora dice tal cosa, el otro o la otra profesora opina distinto en un tema, y bueno, ustedes también participarán de ese tipo de debates y forjarán sus propias posiciones. Es decir, que la construcción del saber lo entendemos de alguna manera también en forma colectiva y con un rol activo. Es decir, nosotros obviamente venimos participando a través de un recorrido en el campo académico de distintos debates y tenemos de alguna manera posiciones más informadas, pero creo que el posicionamiento personal nos parece muy importante y digo, tan importante como la voz nuestra, ¿no? O sea, las opiniones de ustedes nos parecen muy interesantes y yo he cambiado mis posiciones sobre algunos puntos a partir de lo que han aportado en el debate estudiantes, ustedes cambiarán a partir de lo que nosotros le aportamos. Me parece que ese es el sentido más claro de la idea de democratización del saber y horizontalidad en las relaciones que tenemos que mantener en este espacio. Así que bueno, ese en términos generales es un poco la propuesta general del curso, eh, que conlleva, digamos, también algunas proyecciones sobre lo pedagógico. ¿Qué quiero decir con esto? Que las clases no las planteamos tampoco como clases magistrales, ¿no? Desde ya que va a haber un recorrido inicial en donde los ejes de la discusión van a estar indicados por quien viene desde la cátedra a tratar de decirles, bueno, mira, acá sobre este tema se han discutido estas cosas, ahí van a tener unos materiales y tal. Pero digo,
más allá de eso que siempre va a oficiar como cierto ámbito de construcción introductoria de los marcos posibles del debate, lo que estamos planteando desde el punto de vista pedagógico es una participación amplia, ¿no? Un diálogo, no una clase magistral en términos de monólogo, sino que haya participación activa, permanente, ¿no? Donde vayamos discutiendo los temas que planteamos y ustedes puedan eh, desde ya participar con amplitud, sin temores, sin timidez, porque digo, primero que vuelvo a insistir, es un campo totalmente debatible y hoy, más que nunca, en plena crisis, con lo cual las posiciones son totalmente respetables. Segundo, porque están pasando por un curso en el cual obviamente no tienen por qué tener un conocimiento científico, nadie les va a exigir que cada vez que hablen tengan que citar autores, reconocer ya un conocimiento para eso está en la fase de evaluación, ¿no? Donde ahí sí se pide medianamente como es la formalización del curso, la respuesta en algunos contenidos, pero en el debate no se está pidiendo ningún tipo de conocimiento, salvo para algún ejercicio puntual en donde se les dé alguna lectura, con lo cual, digamos, lo que pretendemos es una participación discutiendo los temas que proponemos semana a semana. Y bueno, en este terreno tenemos una primera semana un poco accidentada, en el sentido en que, como se trata de la primera semana y todavía hay cambios de comisiones, todavía no está habilitado el campus, digo, desde este punto de vista accidental, ¿no? Digo, no está habilitado el campus y tampoco entonces pueden tener acceso a los materiales que vamos a trabajar que están ahí contenidos en el campus, ¿no? Tenemos un cronograma provisional, digo provisional porque tampoco tenemos por el momento las fechas en las cuales tenemos que tomar el examen, ¿no? El cronograma provisional que va a empezar a circular por el momento, tiene unas propuestas, que son, digo, esto que quede claro, ¿no? Ahí se mencionan en ese cronograma unas propuestas, digo, de clases, al inicio no hay ningún problema, pero también de fechas de parcial, de fechas de presentación de los trabajos para los que son del plan antiguo. Todo esto va a quedar sujeto a la definición que hará el Consejo Académico de las fechas puntuales, de los parciales, recuperatorios, y en ese sentido se pueden mover, incluso se puede mover alguna clase, porque si el parcial nos lo ponen antes, habrá que alguna clase suprimirla, moverla, o lo que fuera. ¿Sí? Pero bueno, es la propuesta que nosotros hemos hecho a las autoridades de la facultad, y por lo menos por ahora lo manejamos como un recorrido provisional para que ustedes más o menos tengan idea de qué temas vamos a tratar, de cuándo empieza y más o menos cuándo termina el cuatrimestre, pero puede sufrir variaciones. Por eso el cronograma es provisional. Esto que quede bien claro, no es que después de la nada estamos cambiando la fecha, sino que estamos esperando que estén las fechas oficiales, pero no queríamos dejar de hacer una propuesta, obviamente, a la facultad para ver si. Digo porque después aparecen las superposiciones con otras materias que ustedes pueden estar cursando, y ahí es la facultad la que conoce bien cuáles pueden ser las superposiciones, esperaremos esa fecha, y después confirmaremos un cronograma definitivo. Y ese cronograma definitivo va a ser publicado en el campus, informado en las clases, y ahí trabajaremos ya con mayor claridad. ¿Sí? Bueno, en el campus van a encontrar, cuando lo vean la semana que viene, pero se los voy adelantando. Bueno, el programa, obviamente, un cronograma. El programa es más intensivo que el cronograma. El cronograma es más específico. ¿Qué quiero decir? Hay una serie de temáticas en el programa que después se van a concretar en un cronograma según el bimestre, ¿no? Este cronograma varía por distintas razones. Primero, por la cantidad de clases que tenemos disponibles según las fechas de inicio y las fechas de parcial que nos propone la facultad. Entonces, ahí quizás tenemos posibilidad de tener mayor o menor cantidad de reuniones, y entonces la posibilidad de generar un desarrollo de mayor o menor cantidad de temas. Luego también varía cuatrimestre a cuatrimestre, porque hay, obviamente, debates que son prioritarios, ¿no? Entonces los vamos eligiendo en función también, digo, de reformas legislativas recientes,
situaciones que se han planteado en el funcionamiento de los sistemas penales que generan mayor o menor preocupación en la actualidad, de cómo es el debate público en el momento reciente. Entonces también el cronograma adecua mejor a esas necesidades de la realidad que plantea la materia, ¿no? Entonces, digo, el programa es el gran referente, el cronograma es el que nos dice cuál es la propuesta concreta para el cuatrimestre. ¿Sí? Esta sería un poco la noción. Digo, el cuatrimestre, en realidad, como decía, para quienes son del plan nuevo, se convierte en un bimestre y son pocas reuniones. Y tenemos también la dificultad que presenta las restricciones de la pandemia de la imposibilidad de encuentros más que los virtuales, con lo cual las actividades extraáulicas, digo, que por ahí eran frecuentes cuando no estaba la pandemia, cuando teníamos un cuatrimestre que era un poco mayor la cantidad de tiempo para hacer reuniones, bueno, también iban en parte consensuadas a partir de los intereses que había en el curso y tal. Hoy lo tenemos más restringido porque hay que en muy poco tiempo desarrollar medianamente algunos puntos que están previstos en el programa inicial, con lo cual, bueno, estamos abiertos también a otras propuestas que quieran hacer y vemos cómo las podemos ir enlazando con las actividades propuestas, ¿no? Siempre hay posibilidad de quedarse un poquito más, sobre todo hoy que es día sábado, y es frecuente que muchas de las reuniones que hacemos el día sábado hay personas que se tienen que retirar, obviamente, no hay ningún problema, pero hay otras que se quedan. O sea, hay ya, como les decía, actividades de investigación y extensión que nosotros les vamos a proponer y si hay interés se pueden también sumar. Podemos sumar a otras, ¿no? En algún momento con la editorial de la universidad hicimos un ciclo de cine, ¿no? Que siempre es una herramienta que vamos a utilizar, nos parece una herramienta lo van a ver dentro del campus, distintas propuestas de películas o de proyecciones o videos de congresos. Nos parece que es una herramienta muy didáctica, ¿no? También esta de lo visual, de la cultura, del cine, marca época, marca discursos, marca cómo fueron las prácticas, lo hace de un modo mucho más ejemplificativo a veces que la palabra del docente o que el texto bibliográfico, ¿no? Entonces me parece que son también herramientas prioritarias para utilizar. Vamos a proponer algunas, pero digo, también en este sentido, si durante el curso aparecen intereses de hacer actividades, de organizar un congreso, un seminario, una charla sobre algún otro tema, de invitar, vamos a invitar personas de la justicia, vamos a invitar personas de otras unidades académicas, vamos a hacer unas propuestas, pero ustedes también, si quieren, hagan propuestas, ¿no? Es decir, por ahí alguien dice, che, mira, para el tema tal que está para esa clase, ¿por qué no invitáramos a tal persona que estaría bueno, porque yo conozco, que no sé qué? Entonces digo, este tipo de propuestas son más que bien recibidas, al contrario, me parece muy bueno que se puedan interesar y que se puedan comprometer con, ¿no? Digo, también en cuanto a lo temático, ¿no? Obviamente que en un curso con corto recorrido quedan muchos temas afuera y por ahí hay interés particular de alguien o de algún grupo o subgrupo dentro del curso en general, de tratar algún punto, algún tema, bueno, charlémoslo, ¿no? Siempre está la posibilidad de charlarlo y de darle forma, de darle alguna cabida dentro de la programación inicial. Bueno, esta es un poco la presentación inicial medianamente del curso. En relación a esto, ¿hay algunas dudas, alguna pregunta, algo para comentar? O si no, vamos ya a generar un poco el marco de debate, ¿sí? En la clase de hoy, que va a ser más introductoria, va a desarrollar algunos temas puntuales, pero va a ser también una clase que sirva para mirar un poco el panorama general de la materia. ¿Preguntas o dudas sobre esto que hemos charlado hasta ahora? ¿No? ¿Todo clarísimo? ¿Sí? Bueno, perfecto. ¿Qué es la criminología? Es el estudio del delito
y cómo el delito reacciona también, o sea, hace reaccionar a la sociedad. Bien, muy bien, Josefina, ¿no? Muy bien lo que dice, porque lo que nos está marcando es un poco el debate epistemológico que se ha dado en un curso de tiempo hasta el presente en la criminología. Está muy bien. Hay una referencia que es el delito, ¿no? El delito sabemos que es un concepto completamente artificial. El delito, dicen algunos, no existe. ¿Cómo que el delito no existe? Claro, si alguien ha matado a otro. Sí, sí, claro, pero digo, el delito como concepto es un concepto creado. ¿Mm? Porque digo, matar a otro, ¿m? O hacer fotocopias de un libro sin permiso del autor, ven que son conductas completamente distintas, ¿no? Son conductas que no tienen nada de común. Sin embargo, las dos son delitos. Y digo, y podríamos seguir con el ejemplo. No sigo, en general, en otras clases con más tiempo podríamos ejemplificar un rato largo, pero digo, algo muy visible. Matar a otro no es lo mismo que fotocopiar un libro en forma ilegal. Y las dos son delitos, ¿no? Entonces digo, en ese sentido, el delito es un concepto creado, es un concepto artificial que se crea junto con toda una serie de ideas que construyen una institucionalidad. Esto es lo que han visto ayer, ¿no? El sistema penal moderno se construye en determinado momento en donde se crea también otro concepto que es ficticio, el Estado. El Estado no existe como tal. Claro que existe, o incluso tiene materialidad, tiene edificios, pero existe sobre la base de algunas conceptos. La organización del bien común, es decir, bueno, en una sociedad en determinado momento se dijo, no está bueno esto de que haya un soberano que diga cómo son las cosas y el resto sean súbditos. ¿Sí? Esto no es propio de los valores de nuestro tiempo. Tenemos que pensar en la igualdad entre las personas, tenemos que pensar en una referencia común para la regulación de las relaciones sociales, tenemos que pensar en que de alguna manera tenemos que gozar de la libertad sin que haya unas restricciones tan severas. Entonces construimos otro tipo de discursividad para controlar el ejercicio del poder, que es distinta a la premoderna, ¿no? Digo, en la premodernidad sí, la forma de construcción o de ejercicio del poder era diverso. Alguien decía, mire, yo acá soy el delegado en la tierra de la autoridad de Dios, como tal, este es mi reino y ustedes son mis súbditos. Claro, hice un tipo de discurso que obviamente creaba otro modelo de jerarquías, quizás mucho más rígido. No es que el modelo del contrato social, del Estado de Derecho, de la sociedad democrática, eh, no tenga, digamos, ni sus deficiencias en el plano del ser, ni tampoco su construcción de categorías, ¿no? Esto digo, tiene su propia forma de construcción del orden social. Lo que pasa es que la construcción del orden social que proponemos se nuclea sobre una serie de valores que consideramos en un momento, a partir de las revoluciones liberales, que son de alguna manera valores más saludables para, para el respeto de la dignidad de la persona, para la construcción de las subjetividades en términos de derechos, ¿no? Como personas y como portadores de dignidad humana, tenemos una serie de derechos, digamos, que se los reconocen, tenemos unas instancias de reclamación. Fíjense que todo esto en realidad que cobra materialidad en la ley, que cobra materialidad en las instituciones, en los edificios, en las acciones, cuando la policía detiene a una persona, cuando un juez condena a alguien en la cárcel, cobra materialidad, en realidad está construido sobre bases discursivas. Porque digo, no existen como tal. ¿Qué es el juez? ¿Qué es la policía? ¿Qué es el delito? ¿Qué es el Estado? Son, digamos, eh, digamos conceptos que puedan tener una esencia, ¿no? que puedan ser naturales. No, son construcciones sociales, son construcciones políticas sobre la base de legitimaciones. Pensamos que está bien que una sociedad tenga un sistema penal porque de esa manera se evita que unos maten a otros, ¿no? Digo, el modelo de Hobbes, ¿no? La ley del digamos, una idea de sociedad civil, en el sentido Rousseau. Todo esto se proyecta sobre lo penal, porque después surge becaría, ¿no? Ustedes han discutido sobre becaría en la clase de ayer, me imagino. Han ya pasado por el derecho constitucional, derechos humanos, derecho penal,
y han visto cómo se construye, digamos, una idea de lo legal, ¿no? Que en realidad, vuelvo a decir, es totalmente convencional. El acto fundante de una sociedad es la Constitución. Bueno, sí, está bien, porque nosotros creemos de alguna manera que podría ser así, y esto tiene visos de ficción, ¿no? Porque ese acto constitutivo, ¿no? Es obviamente con una participación muy limitada de determinados actores, que son los que se imponen. Incluso muchas veces esa imposición se da con el uso de la violencia, ¿no? La construcción, digamos, digo, piensen en la Revolución Francesa, en la Revolución Norteamericana, ¿no? Digo, sobre la base del uso de la violencia, se imponen determinadas formas de construir el orden social sobre la base de determinadas ideas. Digo, y esto además se traslada a un contexto de lo que hoy la ciencia social, y esto es importante también para la criminología, digo para, para reforzar la primera visión que nos dio Josefina, que es acertada, pero digo, requiere ponerla en un contexto un poco más complejo. Esto además es un poco más complejo si lo miramos desde nuestras latitudes, ¿no? Porque nosotros vivimos en la Argentina y sabemos que obviamente todas estas construcciones discursivas y estas puestas en práctica de formas del ejercicio del poder con la construcción de toda una institucionalidad nos vino heredada, ¿no? Es decir, producto de los procesos de colonización, de conquista, donde por determinado tiempo fuimos precisamente colonizados, las personas que originariamente vivían en estas tierras, incluso en algunos países, digamos, como núcleos poblacionales han persistido, en otros prácticamente se han reducido mucho, es el caso de nuestro país, o se han exterminado, ¿no? Y bueno, y ahí se construye, digamos, toda una complejidad añadida, ¿sí? Porque, digo, procesos independentistas posteriores, ¿no? que, 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 que remontan también esa tradición liberal propia de las revoluciones que se dan. Digo, hoy la ciencia social usa unas categorías, digo, antes se usaban otras, ¿no? Pero hoy se habla del sur y del norte global, ¿no? Como categorías de referencia, categorías epistemológicas, ¿no? Quiero decir, del conocimiento, que son las que sirven para leer cómo se dan las relaciones sociales en el mundo, ¿no? Entonces, se habla del sur global precisamente como un contexto mucho más problemático porque parte de historia de colonización, de ejercicios de conquista, obviamente ejercicios de violencia, de poder, de, de, de formas de colonización cultural, ¿no? que, que desde el pasado se proyectan al presente, no es que se terminaron, ¿no? No es que el día que se declaró la independencia ya se terminó todo vínculo, ¿no? Digo, de conocimiento. Hoy muchas de las ideas que nosotros vamos a discutir son ideas que han surgido de debates en el norte global. Ya la idea del contrato social, ¿no? Está bien, después, en nuestro contexto, hay obviamente lecturas de cómo son las policías en la Argentina, no es lo mismo que los debates de cómo son las policías en Norteamérica. Pero digo, por ahí muchos de los conceptos que usamos, sí son conceptos que se han construido en otros espacios. Porque digo, además hay una dinámica en esta construcción de la idea del sur global, en donde también la organización del mercado es diferencial. Entonces, la capacidad económica, ¿no? El desarrollo de las riquezas se concentran mayormente en el norte, y esto genera también la posibilidad, digo, esto es una idea también muy debatible, porque hay toda una construcción, digo, por ejemplo, en el caso del femicidio, ¿no? El femicidio como una categoría puntual eh, jurídica eh, para los casos de violencia de género extremos, ¿no? Bueno, esa categoría tiene un desarrollo en términos eh, de conocimiento, pero también en términos prácticos de aprobación como forma legal dentro de los códigos penales, mucho mayor en Latinoamérica, mucho mayor en Latinoamérica que en los países del norte global, ¿no? Fíjense, una caracterización. O los derechos de las personas imputadas dentro del proceso, ¿no? También hay investigaciones sobre esto. Bueno, hay algunas categorías, por ejemplo, la no declaración del acusado frente a la policía, ¿no? En muchos países del norte esto se permite. En América Latina
hay una construcción, digamos, en este aspecto distinta. Lo que quiero decir es que, aun cuando haya ciertas particularidades en donde, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista del conocimiento propiamente dicho, la academia en el sur global haya construido, digamos, estándares, digamos, por lo menos diferenciales, distintos, novedosos, y no tan heredados, ¿no? Heredados de lo que se discute o lo que se concibe en el, en el norte global. Claro, allí es donde surgen las ideas que mayormente circulan. Ustedes han visto que en toda la ciencia social siempre discutimos franceses, alemanes, norteamericanos, ¿no? Después tenemos Profe, pero no tiene que ver también con, en este el caso, la enfoque desde los particularidad. problemas locales. Pero, Uy, sí, ay, no sé si se escuchó, pero digo, no tiene que ver en este caso la criminología con la particularidad social, digamos, de cada sociedad, tiene que ver con la claro. cultura. Entonces, construir ese cómo se lleva preso, cómo pasan el tema del delito, tiene que ver con esta construcción social, porque la criminología lo que le da es esa visión social al delito, digamos. Totalmente. Por eso estoy diciendo esto, ¿no? Porque uno si no recorre digo, yo parto de la propuesta que hizo Josefina, ¿no? Dijo, la criminología abarca tanto el delito y cómo lo explicamos, como también cómo reacciona la sociedad. Está bárbara, esa idea es la idea central de lo que es la criminología. Pero digo, está bueno contextualizarla para decir, bueno, mira, estas ideas se dan en un contexto en donde determinada cosmovisión sobre el orden social se afianzó, se crearon determinadas conceptualizaciones e instituciones puntuales. El delito, en el sentido moderno, significa unas cosas muy precisas, la policía, el sistema de justicia, todas estas construcciones son unas construcciones que se dan en un tiempo determinado, pero además, ojo, aunque, está bien, Lombroso fue el portador de una voz fuerte en la criminología positivista. Y nosotros empezamos a discutir sobre un modelo de pensar la criminología sobre sus aportes. Pensar que hay personas que son delincuentes y que son peligrosas y que están determinadas a cometer delitos. Y que esto es la explicación del crimen. Esto lo empezamos a pensar en nuestros países a partir de aquello. Pero después en nuestros países también, José Ingeniero, por ejemplo, ¿no? Todo el desarrollo que hizo la criminología positivista argentina cuando creó el penal de Ushuaia, ¿no? Cuando creó la penitenciaría de Buenos Aires y creó el Instituto de Criminología que hacía clasificaciones, lo hizo sobre aquella matriz desde el punto de vista epistemológico que se creó en el norte global, y nosotros la heredamos. Después creamos nuestro conocimiento, porque lo que se veía en la penitenciaría de Buenos Aires eran las situaciones que se presentaban, obviamente, en nuestro contexto, las historias del penal de Ushuaia, del Petit Orejudo, ¿no? Todo esto que por ahí de la cultura más general uno conoce, es parte de nuestra criminología, pero con unas miradas que fueron construidas sobre la base de marcos que se fueron dando en otro contexto, ¿no? Nosotros tenemos toda nuestra historia sobre nuestro sistema penal, ¿no? Ustedes ya conocen. Nuestro código penal, ustedes saben, en definitiva es una discusión sobre la tradición liberal del derecho penal versus la tradición positivista. ¿Sí? Entonces aparecen elementos de la tradición liberal, elementos de esa tradición liberal, esa tradición positivista se pensó inicialmente a partir de Beccaria, de Bentham, de Lombroso. Después, claro, en nuestro debate aparecen, no sé, Eusebio Gómez representando con fuerza el positivismo y Carlos Tejedor representando con fuerza la tradición liberal. Pero después cobra institucionalidad porque aparecen las sentencias que dicen, mire, si acá la persona no pudo ejercer, no pudo conducir sus acciones, entonces no puede ser declarada culpable. Bueno, un elemento fuerte de la tradición liberal, que está en nuestro código, en nuestro artículo 34, y un juez lo dice en una sentencia. Y por otra parte aparece la multireincidencia, que aparece la práctica del penal de Ushuaia y la relegación de los peligrosos. Hay esos elementos de mixtura que tiene nuestro código penal y nuestras instituciones del sistema penal
digo, para pensar en la construcción del sistema penal en su génesis, ¿no? Y lo que charlaron en la clase de ayer, tienen su particularidad y su arraigo en lo local, pero están construidos sobre marcos que fueron delineados en otros contextos. Digo, y esto es importante reconocerlo, sin dejar, como bien dijo Florencia, bien en claro que la criminología que tenemos que hacer, con la mirada que se proponía, realista, crítica, multidimensional, tiene que mirar el sur global, no los problemas del norte, ¿no? Porque si no ahí nos perdemos efectivamente nuestras particularidades y debatimos ya en un nivel, digamos, medio abstracto, ¿no? Categorías que nos sirven, pero que las tenemos que recomponer, reconstruir, pero digo también con la particularidad de poder construir categorizaciones propias. Vuelvo a poner el ejemplo del femicidio, los derechos del acusado, ¿no? O la forma de construcción de políticas de seguridad democrática. Sí, hay mucho de lectura del realismo de izquierda británico, anglosajón, que vamos a mencionar, pero también hay mucha construcción propia. ¿Por qué? Porque cómo se construye en el territorio la seguridad de un barrio, bueno, depende también de experiencias que se fueron acumulando en el tiempo, de debates, de diálogos, y luego se construyeron también modelos teóricos o formas de pensar cómo se podía hacer la seguridad. Entonces digo, la clave de colonización en la tradición histórica no la podemos dejar de lado. Digo en términos de colonización más estricta, ¿no? Más física, más de cómo fueron los procesos puntuales de desembarco en América, pero también hablo de la colonización, ¿no? Incluso hay autores que hablan hoy de la colonización financiera, ¿no? Hay todo un desarrollo sobre la criminalidad financiera que es interesante, ¿no? Porque además no se sitúa claramente en los cánones de los límites formales de la ley. Son formas también de sometimiento a través de unas nuevas formas que adquiere el mercado económico, que no está centrado tanto en lo productivo y más en lo financiero, pero que tienen consecuencias concretas sobre la sociedad. Fíjense, ese desarrollo también lo vamos a charlar en alguna de las clases, pero ahí es lo que está dando es la pauta de que estas formas de relacionamiento que se dan entre el norte y el sur global son una categoría central para pensar qué es el delito y cómo reacciona la sociedad frente al delito. Que es la base sobre la cual discutimos, pero lo tenemos que poner en un contexto un poco más amplio. Creo que alguien había levantado la mano por acá, ¿no? Por el chat. Sí, profe, yo. Faustino, adelante. Sí, ¿qué tal? Ahí está. No, que yo lo que quería decir que por ahí un ejemplo más que nada de que el delito es lo que establece la sociedad o lo que la sociedad considera como delito, es lo que está, por ejemplo, pasando ahora con el caso de Afganistán, por ejemplo. Con el caso de qué es delito conforme a la mujer, por ejemplo. Claro. Que, por ejemplo, tienen que estar tapadas hasta los tobillos, no pueden hacer deporte, porque si lo hacen, sería un delito. Bien. Muy bueno el ejemplo, Faustino. Muy claro, muy ejemplificativo, ¿no? Y cómo se digo, ahí además de este conflicto que ahora tiene noticia reciente porque los talibanes ahí toman el poder y qué sé yo, pero bueno, viene hace tiempo, también plantea toda una serie de aspectos que cruzan con lo criminológico, ¿no? ¿Sí? Crímenes de lesa humanidad, aspectos que hacen a esta construcción también, digo, más allá de este aspecto puntual que vos resaltás, que está muy bueno como ejemplo, digo, la construcción de categorías como el terrorismo. Lo que es el terrorismo, es una categoría que se construye en el ámbito de las relaciones internacionales, del sistema de organización de estados a nivel universal, ¿no? Y digo, tiene su proyección. ¿Tiene su proyección en qué términos? Y bueno, en la legitimación de determinadas acciones. Digo, en donde además la geopolítica es central. Hay países que han tenido intervención digo, tanto en Oriente, el sur y el norte global también juega, como también en América Latina, con otro tipo de intervenciones, ¿no? Pero digo, en el fondo también hay aspectos que hacen a la geopolítica, hacen
digo, digo, a la lucha de intereses por los recursos económicos. Toda la problemática de lo que se llamaba Medio Oriente, ¿no? Que muchos de ellos además se cruzan con aspectos que tienen que ver con lo religioso y tal. Bueno, pero en el fondo también había una lucha por los recursos, ¿no? Que eran recursos muy importantes que Occidente necesitaba. Más allá de las opiniones, digo, en términos generales, ¿cuál es una de las crisis centrales que se da en Venezuela? ¿No? Está dada por los recursos naturales que tiene el país. No es que el conflicto en Venezuela se originó en cualquier país. Se originó en ese país porque hay un interés muy particular, porque tiene una serie de recursos, digo, naturales, que en el campo económico son muy valiosos. Después viene todo el debate, la construcción política, lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho. Digo, pero quiero decir, el delito. Bueno, el delito. Digo, ¿qué es el delito? ¿No? Es algo, digo, hay criminalidad de Estado, hay terrorismo, hay crímenes de lesa humanidad. Cada categoría encierra una legitimación. ¿No? Los juicios de Nuremberg, ¿no? Los juicios que se dieron en la Argentina, ¿no? para los dictadores y para quienes ejercieron ilegítimamente el poder en el último tramo, la última dictadura militar en la Argentina. Bueno, fueron parte de construcciones políticas que se dieron en el tiempo. Durante mucho tiempo no se pudo juzgar. Entonces, los conceptos jurídicos se fueron construyendo, se fueron afianzando, se fueron legitimando para lograr, digo, el proceso de memoria, verdad, justicia. No es un proceso esencial, digamos, ¿no? No es que se da por supuesto, sino que es parte de una forma de conquista, una forma de lucha, de una forma de categorización, de una forma de legitimación, ¿no? Que tiene sus vaivenes en lo político. Es un ejemplo muy, muy preciso. El juzgamiento de Nuremberg, digo, como instancia a quienes se juzga, ¿no? Todo el debate sobre la legalidad que hay en los juicios de Nuremberg. Se puede juzgar por el derecho de gentes, si no hay digo, la tradición liberal más estricta dice solamente delito lo que está en la ley, ¿no? Eso lo repasaron ayer, pero ya lo conocen desde que empezaron la carrera de Derecho. Bueno, pero hay algunos crímenes que no. Esto es un concepto, esto es una forma de orden social, esto es una forma de pensar la justicia, que puede ser otra. De hecho fue otra, durante el régimen nazismo fue otra. Y no es que no estuvo apoyada masivamente. La dictadura militar tuvo su apoyo también en la Argentina. Tiene que ver por ahí con lo que es más el caso de las posturas positivistas, de lo que cuando rige un cierto gobierno o un cierto régimen en ese momento, como lo que están haciendo, lo que es delito, lo que se considera tal cosa, en ese momento es ley, en ese momento. O sea, no está yendo contrario a derecho. Cuando ese proceso cambia conforme a, por ejemplo, no sé, terminó una guerra, terminó un conflicto, se estableció un nuevo gobierno, sea por medio que sea, por golpe de Estado, por democracia, por lo que sea, todo eso pasa por ahí conforme a ese nuevo cambio a ser delito. Y ahí es donde está el vacío por ahí, digamos. Totalmente. Eso está muy bien lo que decís. Digo, con la aclaración de que no, tampoco estamos proponiendo una mirada absolutamente relativista, ¿no? Sí hay una consolidación de ciertos valores en donde uno puede identificar que efectivamente, ¿no? Digo, es lo importante de problematizar la ley positivizada, ¿no? La ley positivizada, bueno, puede tener estos condimentos, ¿no? Es decir, digo porque hay una serie de valores que sí es importante, digo, lo que llamamos derechos humanos. Fue producto de una construcción también política, cultural, ¿no? Entonces digo, ahí esas valoraciones tienen que ser reivindicadas. Que tiene que Entonces, ver también, también nos permite, profe, perdón, sí, disculpe. perdón, Florencia, una idea más y ya te doy la palabra. Digo, esto también tiene que ver con la posibilidad de contrastar esto como prácticas, ¿no? Inconstitucionales, anticonvencionales, ¿no? Como le llamamos. Creamos un sistema
de derechos humanos interamericanos, ¿no? Entonces, esto es muy valioso, ¿no? Digo, la descripción, lo que decía Faustino, yo lo pondría en el plano de la descripción. Es cierto, quien ejerce el poder define qué es lo legal. Pero digo, ya la humanidad aprendió, digamos, de muchas experiencias, ¿no? Entonces ya ahora construyó una serie de categorizaciones que permiten contrastar experiencias empíricas y denunciarlas, ¿no? Esto es lo interesante. Digo, los talibanes toman el poder y van a imponer una serie de pautas sobre las mujeres determinadas. Bueno, tenemos una serie de herramientas hoy para decir, esto no es, esto está mal. Podemos denunciar también, en función de estas herramientas que se construyeron con el... Muchas de las limitaciones que hoy se denuncian internacionalmente respecto de la actividad de los talibanes y de la forma en que tratan o tratarían a las mujeres, tal, porque ellos dicen que no, que las van a respetar, pero con ciertos límites, ¿no? Que más allá de lo cultural y de lo religioso, hoy denunciamos muy enfáticamente, eran formas de tratamiento de la mujer que también en Occidente, en el pasado, se toleraban y se reivindicaban culturalmente, y todavía, digamos, hay mucho para andar en ese terreno, ¿no? En ese camino todavía hay mucho para deconstruir, ¿no? Tomando una expresión en francés, ¿sí? Que está popularizada ahora. Digo, ahí hay mucho para deconstruir todavía. Entonces, hoy hay una alarma, una denuncia, ¿pero por qué? Porque hay una construcción cultural que ya dijo, no, esto no puede ser. ¿No? Digo, la expresión, ¿se acuerdan del juicio de la Junta? Nunca más. Bueno, hay cosas que ya no toleramos. Sí, Florencia. No, era eso, que decía que, bueno, que ya hay pautas comunes que se ha puesto, digamos, la humanidad para poder decir, bueno, esto ya no va más. Existe, digo, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, digo, son también esos factores en que cuando el Estado va en contra de esto, que estas pautas o estas reglas, la internalización también, internacionalización, perdón, de los derechos humanos, la convención, digo, la reforma de la Constitución que dio eje a todo esto, digamos, a decir, bueno, no, más allá de nuestra Constitución, que puede cambiar y variar con el tiempo según las sociedades y los gobiernos, eh, que haya también adaptarnos a esta convención de la humanidad, digamos, de Latinoamérica en este caso, para que no vuelva a pasar estas cosas. Eso, nada. Perfecto. Sí, sí, muy claro lo que decís. Y claro, digo, también como existe eso, existen permanentes violaciones a los derechos humanos, ¿no? Digo, la categoría del delito en este sentido, entonces, es construida, es convencional, es polémica, pero también nos da una referencia y es parte de nuestra cultura. Digo, el abolicionismo dice que vamos a estudiar, ¿no? Más adelante los abolicionistas. El abolicionismo dice que efectivamente una de las prioridades para transformar, digamos, el funcionamiento negativo de los sistemas penales es precisamente la vuelta conceptual, es decir, revisar la categoría de delito, porque justamente la categoría de delito nos congela en una serie de formas de ver el asunto, en donde alguien ya se categoriza como víctima y otro se categoriza como delincuente, ¿no? Hay un Estado que confisca el conflicto, se lo queda para él y ya empieza a poner en práctica políticas de prevención del delito, y se olvida de la víctima no tiene ningún papel. Incluso hay, dice el abolicionismo, fuertes procesos de revictimización. El Estado asume para sí las funciones preventivas del delito en la sociedad, formas de construir el orden a través de lo punitivo, y a la víctima, si no viene a declarar, la trae por la fuerza pública, es decir, le manda un policía que lo trae a la fuerza a declarar, le hace declarar en un juicio cuando no quiere, le somete a preguntas, digo, en los casos de violencia de género, bien claro, ¿no? La somete a preguntas indebidas, ¿no? Que revictimizan, que también son... Digo, todo esto que puede ser parte de un modelo alternativo, ¿no? Que se podría discutir, ¿no? En una sociedad que pudiera decir, bueno, prescindimos de la concepción del delito y solucionamos los conflictos sociales,
o las situaciones problemáticas, dicen los abolicionistas. Bueno, por el momento es parte de nuestro sistema legal, ¿no? Es una categoría que está involucrada en nuestro sistema legal, que construye esas categorizaciones, que construye esas intervenciones de agencias determinadas, y es la que tenemos que analizar, ¿no? Porque obviamente, también tenemos que analizar cuáles conductas no quedan dentro de la concepción del delito y sin embargo provocan enormes daños sociales. Esto también es importante. Digo porque, por ejemplo, todas las actividades que afectan el ambiente. Las actividades que afectan el ambiente, algunas están dentro de la ley penal, otras no. ¿Está bueno llamarle delito? No sé, pero digo, lo que sí provocan son daño social, grave. Ustedes saben que hace poco se publicó un informe que habla de que el calentamiento global es irreversible. Y que hay que tomar cartas serias en el asunto para tratar de contenerlo, ¿no? Para revertirlo, pues ya es irreversible. Y lo estamos viendo, ¿no? 52 grados en Italia el otro día, incendios en los bosques, ¿no? En los lugares donde había hielo, deshielo, no nieva en la Argentina, digo, se secó el río Paraná, digo, quiero decir, ahí hay toda una serie de conductas que efectivamente no son consideradas delictivas en la forma formal, ¿no? del concepto de delito, y sin embargo generan un daño social. Esto también hay que revisarlo, ¿no? ¿Cómo hay variaciones en lo que es delito o no es delito? Ejemplo bien claro, el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo, reciente, ¿no? En el debate de hace 4 años, o se mantuvo el sistema penal como venía hasta... En el debate posterior, digo, por el cambio de algunos votos en el Senado, ¿no? Fíjense la relatividad que... Pero bueno, obviamente habla de la transformación. Hay sectores sociales que todavía persisten en sus posiciones y son numéricamente representativos, digamos, ¿no? No es que hay un consenso pleno. La tenencia de estupefacientes para consumo personal, ¿no? Sigue estando en la ley. Hay declaraciones de inconstitucionalidad, digo, no sé, yo tiro una rápida visión sobre esto para ver consenso. ¿Ustedes suponen que debería derogarse ese delito? ¿Piensan que debería derogarse? ¿O hay alguien que piensa que no? ¿O hay alguien que piensa que sí? No sé cómo es. La Corte dijo que es inconstitucional siempre que esté en un ámbito privado y tal, ¿no? Esto es lo que más el avance que tenemos. Pero la ley sigue diciendo que la tenencia para consumo tiene una pena de 1 mes a 2 años. Para mí debería dejar de existir como delito. Bien. ¿Alguien opina distinto? Profe, perdón, a mí se me cortó y no entendí. O sea, ¿cuál sería la pregunta formalmente? ¿Qué delito? No, digo Eso que me la perdí. tenencia de estupefacientes para consumo personal sigue siendo en la ley un delito. Más allá que la Corte dictó un fallo que ustedes de penal deben conocer, que es el fallo Arriola, del año 2009, en donde dijo que en el ámbito privado no se puede penar, es inconstitucional, no hay afectación a la salud pública. Pero digo, sigue estando en la ley como tal. La pregunta es, digo porque para ver esta variación, ¿no? Sobre qué es delito y qué no es delito, bueno, la Corte en los años 90 dijo que era delito, que comprometía las bases de la sociedad y que debía seguir penado porque el consumidor, de ese modo, digamos, favorecía también el tráfico de estupefacientes, y que eso lo dijo también la Corte Suprema en los años 90. Ahora en el año 2009 dijo lo contrario. No A mí me sé, parece que, o sea, en lo personal, digamos, como delito no está mal que sea delito. Pasa que se lo tipifica por una cuestión de evitar ese consumo personal y que se disminuya el tema de las drogas de abuso. Pero sin embargo, es algo que sigue pasando. Entonces me parece que imponerlo como delito para prevenirlo y que no se prevenga, como que para mí no tiene mucho sentido. O sea, para mí el foco de la droga no solo es tipificarla como delito y decir, bueno, si consumís vas preso, sino que
se tiene que dar una importancia distinta a la que se está dando, o un manejo distinto para que se evite realmente, no tipificar a alguien que por, no sé, perdón la expresión, pero por fumarse un faso tiene que ir preso. O sea, a mí no me parece. Claro. Yo lo que creo es que si se ve de un punto de vista de la jerarquía normativa, o sea, no tendría que estar el delito, porque constitucionalmente es contradictorio. Ahora, en la aplicación del delito, sí, obviamente, como es una ley o un delito formalmente aprobado, tendría que aplicarse. Ahora, lo que tendrían que hacer los tribunales es, al caso concreto, interparte, derogarlo. Pero, o Bien. sea, es que se necesita un trabajo legislativo para derogar el delito. No es que porque la Corte haya dicho que es inconstitucional, después no se va a volver a aplicar, porque nuestro sistema es interpartes, no es erga omnes. Claro, está bien. Bien, hay primero argumentos político-criminales, después hay argumentos más de índole constitucional. No, en concreto es que hay una ley que dice una cosa y la Corte también lo dice para el caso concreto, pero bueno, está bajando una jurisprudencia. Profe, yo tengo Muchos una pregunta. ya están ¿Me escucha? recibiendo. Sí, se escucha, adelante. Ahora no hay como un permiso donde vos podés tener una cierta cantidad si te lo receta un médico como consumo personal, porque ahí también es como que va más por lo que dicen, consumo en tu casa, bueno, está bien, no está prohibido, y después si tenés una receta también. Pasa muchas veces que también la policía te frena, te arma una causa, te secuestra lo que tenés, quizás es muy mínima la cantidad, y también se gasta mucho en un proceso que no sé si llega a algo, porque al final termina archivada, Claro. y no sé si previene o no, es como que no sé si se Sí, hay aprende una de eso. regulación, ya lo vamos a tratar esto, hay una regulación específica para la marihuana, en usos medicinales, ¿no? Que fue producto de una ley, tuvo una reglamentación y ahora tiene una nueva reglamentación en donde lo que se hace es se regula, hay que inscribirse en un registro, pero bueno, ese es una regulación de una sustancia, la marihuana, y para un solo fin, que es el medicinal, con una regulación en la ley, que en principio era un poco más restrictiva, y ahora con un decreto que permite, pero siempre que haya una inscripción, es un modo de regulación. Hay países que también han ido a modelos regulativos, ¿no? Canadá, Uruguay, para poner ejemplos. Ahora se pone en debate también los usos recreativos, ¿no? ¿Qué pasa también con los usos recreativos? Por eso no está abarcado. Es decir, fíjense los matices, ¿no? Para en definitiva decir esto es delito, esto no es delito. Digo, ahí está la necesidad. Digo, cuando nosotros hacemos el recorrido decimos, mira, la materia, ¿cómo la pensamos? Bueno, el sistema penal se construyó sobre las bases de la modernidad, pero la tenemos que leer también desde nuestro país, ¿no? ¿Con qué discursos? Y con el discurso de la legalidad liberal y con el discurso de la peligrosidad positivista. Ahí se construyó el sistema penal, ahí se construyó nuestro código, se construyó nuestra policía, nuestras cárceles, nuestras formas de ver los problemas en los tribunales. Esa es la construcción. Bueno, pero hay que pensar un poco críticamente esto, porque la verdad que pensemos que lo que es delito, que es un sujeto También es criminal, como una... Perdón, Sí, un sujeto criminal, pero cuando regulo de forma más amplia la posibilidad de los usos medicinales de la marihuana, deja de serlo, que la persona se transformó, era criminal y de repente... Entonces la explicación positivista, evidentemente, no sirve, en general, servirá para un caso puntual, en donde por ahí un estudio sobre la psiquis puede ser importante, pero no es una explicación válida, porque el delito es algo absolutamente convencional, ¿sí? Servirá para explicar en otro orden de las ciencias de la conducta, bueno, algunos comportamientos, y eso servirá eventualmente para la criminología, para un caso, pero no es, evidentemente, una explicación satisfactoria. La necesidad de ver la propia categorización de delito. Pero ahora también la otra parte de lo que decía Josefina, ¿no? También para ver cómo reacciona la sociedad, porque hay algunas
conductas que son delitos y la sociedad no reacciona, o el Estado no reacciona. ¿Sí? Ahora vamos a centrarnos en este segundo punto de lo que marcaba Josefina, pues el camino que dio la criminología crítica posterior a estas bases que pusieron liberalismo y positivismo. Uno diría, la criminología liberal y la criminología positivista pusieron las bases del sistema. De las criminologías más de corte sociológico, político, antropológico, bueno, a remover un poco esas bases, a empezar a mostrar que algunas cosas no son como estos modelos de discurso originales, el modelo de la legalidad y el modelo de la peligrosidad, nos dijeron. Sí, cielo, te escucho. No, que, o sea, un poco también es una discusión que nos tenemos que dar como sociedad más allá de lo jurídico, y que un poco entra la moral en juego, ¿no? No sé, el alcohol es una droga también, y no hay ningún límite para ni la compra ni el consumo de alcohol. Lo mismo con el cigarrillo. Y atrás, me parece, de la regulación de, bueno, lo que es cannabis o lo que es marihuana y otras drogas, sobre todo las sintéticas, atrás hay todo un mercado negro muy importante que mueve no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, y que ningún Estado se quiere meter con eso. Porque si el Estado lo regula, se tiene que meter a regularlo, manejarlo, proveerlo, y nadie se va a meter con esa parte del mercado, porque, o sea, en el mundo se mueve así, más allá de Perfecto, Argentina. Sí, clarísimo lo que decís, ¿no? Digo, el alcohol fue ilegalizado, ustedes saben, ¿no? Con la ley seca en un tiempo, y después, bueno, ahí se promociona el alcohol, ¿no? Hay actividades que se promocionan, y otras sustancias no. Antes sí, ¿no? La cocaína tenía usos medicinales y se vendía en las farmacias, ¿no? Estamos hablando de la Argentina en el siglo pasado. Después, claro, se fue construyendo también un paradigma prohibicionista, se fue construyendo en Estados Unidos también lo que se llamó la guerra contra las drogas, ¿no? Tuvo un embate muy fuerte, con un contenido fuerte de moralización. Atrás también hay un negocio, como dices, ¿no? Hay razones de mercado, pero también hay toda una realidad sobre eso, porque digo, la cantidad de personas muertas por el fenómeno del narcotráfico, lo cual incluye, digamos, actos de violencia por organizaciones criminales y actos también de militarización estatal. En Colombia, pero parte de la construcción de una forma de mirar el problema determinado, donde se construyó una economía poderosa, donde se construyeron los cárteles, ¿no? Donde se construyen las respuestas estatales de mayor severidad. Todo esto es parte de un problema bastante grave. Fíjense que difícil es pensar en términos de delito, ¿no? Este problema, ¿no? Simplemente congelarlo ahí. Digo, pero sobre esa legitimación, también entonces después se penaliza, como alguien decía por acá, el que está en la calle fumando y qué sé yo. Digo, ver los problemas desde la criminología de la política criminal implica remover todas estas categorías fijas, ¿no? Si uno estudia la ley, dice, bueno, la ley se aplica así. Bueno, pero pará, ¿cómo se aplica la ley? Esto es la otra cosa importante. ¿Se aplica por igual en todos los casos? Las organizaciones criminales que regentean el narcotráfico, ¿son alcanzadas por las agencias del sistema penal o son alcanzados los pequeños vendedores en los espacios urbanos? No, para mí No, ya ningún sabemos delito quiénes van a ser. se pena igual. Ya sabemos quiénes van a ser los mucho- blancos de castigo, digamos. Claro. Entonces ahí está la otra Lo parte. que yo quería decir es que influye mucho, en este caso, las clases sociales, porque hay mucha discriminación con respecto a eso y siempre se apunta a quien se encuentra en la clase social más baja, digamos, porque supuestamente es quien tiene más posibilidades de cometer un delito. Sabrina, creo que querías intervenir, ¿no? Sí, era de lo anterior, de que con la criminalización de la marihuana también se buscó, más que nada en Estados Unidos, perseguir a ciertos grupos sociales en particular, los barrios de negros, o también los hippies cuando estaban contra la guerra de Vietnam. Entonces se buscó perseguir a ese grupo social en base a la sustancia, creando ese delito o esa prohibición.
Claro, muy bien lo que dice Sabrina, ¿no? Digo, la persecución, especialmente, digo, por ejemplo, la demonización del jazz, ¿no? La asociación entre esa música, que obviamente tenía una tradición en la raza negra, ¿no? Con el consumo de sustancias y la persecución que se entabló en los años 20, en los años 30, ¿no? Hay una película que da ¿cómo se llamaba esta cantante de jazz de esa época? Que fue perseguida por la agencia de narcóticos, ¿no? La agencia de narcóticos en ese momento va construyendo la primera forma del modelo prohibicionista. Y lo hace sobre esa población, ¿no? Sobre la Nina población. Simone puede ser. No, se me fue el nombre ahora. Ahora me voy a acordar porque el otro día hay una película que se puede ver, que es muy buena. Bueno, ahora me va a volver el nombre. Pero es una cantante de jazz muy, muy famosa de ese tiempo, que bueno, en definitiva, había una canción en particular que ponía, digamos, en crítica lo que eran en el sur de los Estados Unidos los degollamientos de negros por los blancos, ¿no? Había una práctica, ¿sí? Que en ese momento la canción de esta, no me puedo acordar el nombre, ahora ya en cualquier momento me viene y se los digo, pero digo, ella lo que hacía en esa canción Billie era Holiday. denunciar esto. Claro, muy bien. Valentín dijo, Sí. ¿la viste? No la vi, pero había buscado me interesaba y ahí la encontré. Narcóticos, pero principalmente porque querían pararla, porque era una voz que lo que hacía era obviamente agitar el levantamiento respecto de esas prácticas que eran de los colgamientos que se hacían en el sur de los estados del sur de Estados Unidos, que eran donde se expresaba con más fuerza la violencia racial respecto a los negros, ¿no? Entonces era perseguida por esa canción, y bueno, y obviamente todo el mundo del jazz demonizado. Esto también lo explica bien, digo, precisamente esta idea de la reacción social, que estamos poniendo a partir de lo que dijo Josefina, es lo que trae toda la criminología posterior. Y uno de los autores que trabaja esta idea de la consolidación de las carreras criminales de los consumidores de marihuana dentro del mundo del jazz es Howard Baker, ¿no? Howard Baker es uno de los representantes más importantes del interaccionismo simbólico. Después la semana que viene, por ahí repetimos algunas cosas para que ustedes vean en el campus, porque ahí tenemos un poco organizados con algunos esquemas de clase, los conceptos y tal. Hay toda una serie de conceptos que vienen de la criminología de la reacción social y que ponen en crisis todo esto, que son los que nosotros medianamente ahora hemos incorporado a una mirada un poco más, ¿no? A nuestra cultura un poco más general, pero que son conceptos criminológicos. ¿Cuáles son? El estereotipo, ¿no? La estigmatización, ¿no? La selectividad. ¿Qué nos están diciendo? Bueno, que la ley penal no se aplica por igual para todo el mundo. Primero tenemos el problema de definir qué es el delito, ya hablamos bastante sobre eso. Pero después, cuando tenemos definido qué es el delito, vemos que la ley penal no se aplica igual a todos los que realizan la conducta que está en la ley penal, sino que depende de quiénes son. Decía Sofía hace un momento, digo, la criminalización por las leyes de drogas en Estados Unidos llevó a un fenómeno que se llamó hiperencarcelamiento masivo. ¿Qué significó? Que en una década Estados Unidos pasó de 400.000 detenidos a 2.300.000. Algo inédito en la historia criminológica del mundo. ¿Y quiénes eran principalmente los perseguidos? Por las leyes severas de drogas que se generaron en el contexto de la guerra contra las drogas. Y eran las minorías latinas y afros, porque las cárceles estaban llenas principalmente de esas personas. Como en el pasado, ¿no? En la época de Billie Holiday eran los consumidores de jazz, en este momento, bueno, son las minorías que transitan como problemáticas en las urbes norteamericanas.
sobre determinado incluso tipo de sustancias. Hay sustancias que no se persiguen tanto. Por ejemplo, el consumo de cocaína es propio de las clases medias altas en Norteamérica, a diferencia del consumo del crack, que consumen en la vía pública en general personas que pertenecen a esas minorías. Digo, vamos a repasar en su momento nuestras estadísticas del Sistema Nacional de Ejecución de la Pena. ¿Para qué? Y para ver quiénes son las personas que están encarceladas. ¿Quiénes son las personas que están encarceladas? Bueno, en general son hombres jóvenes, sin instrucción, sin empleo, con empleo informal. Lo podemos ver, vamos a mirar con detalle, con números concretos, quiénes son las personas encarceladas en nuestro país. Digo, y cuando hablamos de selectividad, hablamos de esto, ¿no? Cuando decimos la aplicación de la ley, bueno, la aplicación de la ley, tanto como la definición del concepto de delito, es problemática. El principio de igualdad ante la ley, ¿no? Ese principio del artículo 16 de la Constitución, está problematizado. ¿Quiénes lo problematizan? Bueno, acá tenemos tres grandes criminologías para charlar durante el curso. Por un lado, las que se llaman criminologías funcionalistas. Por otro, las criminologías interaccionistas, y por otro, las criminologías marxistas. Estas que surgen problematizando el esquema criminología liberal, criminología positivista, que tenía el esquema criminología liberal, criminología positivista tenía su propio debate interno, ¿no? Sobre si lo importante es la ley y la infracción a la ley, o si lo importante es el sujeto y su peligrosidad. Ese era el debate interno. Pero nuestros sistemas penales hicieron un mix y se adaptaron, ¿sí? Incorporando visiones del derecho de acto y del derecho de autor. Perfecto. Ahí construimos nuestro sistema penal. Pero después empezaron a decir, por ejemplo, vino un sociólogo norteamericano que empezó a ver que la categoría de la desviación o del delito, como se venía viendo, dejaba de lado toda una serie de actos que eran cometidos por personas que tenían prestigio social y que la llevaban adelante en el marco de su actividad profesional. Este fue Edwin Sutherland, un criminólogo de la criminología funcionalista. ¿Qué significa esa criminología funcionalista? Que empieza a mirar el delito, la desviación como un fenómeno social, no como un fenómeno individual, sino cómo se proyecta en las estructuras del funcionamiento de la sociedad. El positivismo lo miraba en forma individual. Decía, el peligroso es este. ¿Por qué? Y porque tiene un problema hereditario, porque tiene un problema en el cuerpo, porque tiene un problema genético, porque tiene un problema mental, porque tiene un problema del ambiente donde se crió. Entonces, el problema era individualizado en la criminología positivista. La criminología funcionalista dice, no, mira, el delito, la pena son fenómenos sociales, hacen al funcionamiento social. Estabilizan la sociedad. Quiero decir, alguien que pena la ley tiene que tener una respuesta, porque si no la sociedad se siente en una situación de injusticia. ¿No? Cuando hay demandas de justicia, cuando dicen justicia, que condenen a tal, a cual, ¿qué significa? La sociedad está pidiendo que si alguien realizó algo que se considera negativo, que toca la fibra íntima de esa sociedad, que es grave, que nos conmueve, que nos genera repudio, queremos que haya una respuesta a ese repudio. Entonces, la pena, el delito tienen misiones en la sociedad más complejas simplemente que la resocialización o el tratamiento para el sujeto delincuente. Entonces, en ese contexto de lo que se llama criminología funcionalista, sobre el cual vamos a tener una clase especial, surge esta idea de Sutherland de decir, che, mira, en la sociedad, además de delito común, también hay delito de cuello blanco. ¿Cuál es el delito de cuello blanco? Y bueno, ese que comete, no cualquier persona, no lo comete cualquier persona, lo comete solamente una persona que está instruida, que está formada, que trabaja en el ámbito de la empresa, de las corporaciones, del Estado, que tiene para poder llegar a infraccionar la ley,
abogado, contador, administrador, porque solamente con ese conocimiento técnico puede falsear un balance, puede lavar dinero, puede... Pero además es una persona que en la sociedad es vista con prestigio social. No es alguien que se lo señaliza en la calle, va por la calle y dice, mirá, ahí va un delincuente. Salvo alguno que haya tenido un problema personal, la imagen cultural, ¿no? El símbolo de esa persona no es la del delincuente. El delincuente tiene otras características. Al contrario, y cuando se demuestra que es delincuente hasta resulta como gracioso o llamativo. Hay En tolerancia cambio, social. claro, no, es todo lo contrario. Uno, por ejemplo, Hay indemnidad frente al sistema penal, ¿no? Y obviamente lo que hay es impunidad. Entonces Sutherland dice, el mito de la aplicación igualitaria de la ley. No, la ley no se aplica de forma igualitaria. Se explica para la criminalidad callejera, que enfoca en determinado sector social. Delito de cuello blanco es cometido por personas que en el curso de su ocupación y con prestigio social son indemnes al alcance del sistema penal. Ahí aparece entonces Pero, como profe, contracara este concepto de selectividad. Pero también el concepto del estereotipo criminal y la estigmatización. El estereotipo profe, criminal, sí, respecto a eso, en muchos casos se aplaude también, o sea, la sociedad como que lo venera. Por ejemplo, el caso del robo del Banco Río se me viene a la cabeza, ¿no? Que nada, por ahí después a un chiquito que roba un celular, la sociedad también aplaude que lo linchen. yo Digo, el robo del Banco Río de todas maneras no lo categorizaría como delito de cuello blanco, ¿no? Porque no deja de ser no, pero me refiero a la organización, sí. digo, que tiene como una estructura y requiere un conocimiento y bueno, como un poco más de infraestructura que cualquier delito común. Digo, Ahí creo, vieron que también está la película de eso, ¿no? Sí. Creo que hay toda una discusión que se dio también en la criminología anglosajona en los años 70, que es sobre ese papel de alguna manera de Robin Hood, ¿no? Es decir, claro, como cierta tolerancia porque le robó al rico, ¿no? Me parece que va más por ese carril que propiamente por el concepto de cuello blanco, ¿no? El delito de cuello blanco requiere de un tipo de criminalidad puntual, como digo. La investigación de Edward Sutherland no es una investigación teórica, es una investigación empírica. Él analizó, cuando lo publica en Estados Unidos su investigación, se genera en el debate público, en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque denunció 51 empresas con cantidad de infracciones a la ley, delitos propiamente dicho, pero también infracciones a leyes administrativas, contables, que hacían empresas de las más prestigiosas dentro de Estados Unidos. ¿Sí? O sea, es una investigación empírica, no es que él lo creó sobre la nada. Él agarró y miró y dijo, mira, la empresa tal cometió tantos delitos de evasión de impuestos, tantos delitos de balance falso, falsificación documental, todo esto. La empresa tal hizo una investigación muy seria, muy interesante. El libro se puede leer, está traducido al español y es muy interesante. Quiero decir, ahí nos referimos con el delito de cuello blanco. Esto del Banco Río por ahí es otro tipo de... Pero es cierto que hay cierta empatía, ¿no? Porque hay una cuestión ahí como cierta forma de justicia por robarle al rico, que es otro tipo de mirada, ¿no? Pero quiero decir, ahí la criminología funcionalista pone en crisis, primero, la idea patológica del delito, para darle un sentido social, funcional. Van a ver también a otro autor que se llama Merton, ¿no? Merton dice, en realidad el problema del delito se da por las oportunidades que tiene cada uno. Es decir, todos ansiamos cierto nivel económico, cierto nivel de prestigio en la sociedad, y en la sociedad de consumo esto está asociado a la detentación de ciertos bienes que tienen valor económico, que tienen valor o prestigio social. Y bueno, si en esta sociedad
habla Merton en los años 30 en Estados Unidos, ¿no? La sociedad post New Deal, es decir, la sociedad de boom económico, de crecimiento exponencial del capitalismo, de la cultura del consumo, etcétera, etcétera. Dice, bueno, ¿quién realizan los actos desviados? Los que no tener bienes de consumo, no tienen las oportunidades, entonces van al campo de lo ilícito para alzarse con esos mismos bienes. ¿Mm? Entonces dice, el problema es la estructura social. Esto da también un modelo de intervención, que es lo que se llama el estado de bienestar, el estado benefactor, y una forma de penalización, que es, bueno, el tratamiento penitenciario tiene que ser mejorar las oportunidades. ¿Por qué se delinque? Porque no tiene empleo. Entonces vamos a darle capacitación para el empleo. O porque no tiene cultura, vamos a educarlo. Entonces, de esa manera va a salir del ámbito de lo ilícito y se va a acoplar a observar la ley, porque ahora sí va a tener las herramientas. Esta explicación, evidentemente, tiene muchos problemas. Ya la vamos a criticar en su momento, ¿sí? Pero lo que sí viene a hacer es criticar el modelo anterior, que era el modelo del delincuente es un sujeto peligroso determinado el delito. Saca del medio al delincuente y pone a la estructura de la sociedad. La estructura de la sociedad debería ser más igualitaria. En una sociedad más igualitaria, entonces, habría menos delito. Eso diría medianamente el modelo de Merton. Pero además de estas criminologías funcionalistas, están las criminologías interaccionistas. 2 palabras porque nos quedan poquitos minutos. Que son las que veníamos mencionando recién, sobre la base de este concepto de la reacción social, que ponen el eje en estas ideas que ya trabajamos bastante en la clase de hoy. ¿Cuáles son? Bueno, la idea de que el delito es convencional, que es una creación artificial, la idea de que en realidad no se aplica en forma igualitaria, sino se selecciona solamente a las personas que son portadoras del estereotipo criminal, ¿no? El concepto de estereotipo criminal lo delineó también un sociólogo norteamericano en los años 30 que se llamó Chapman, ¿no? Dennis Chapman creó esa categoría para decir, miren, el delincuente no es el que infracciona la ley, básicamente es el que a la vista tiene una serie de características y nosotros reconocemos como características del delincuente. Claro, es una construcción discriminatoria, falsa también, porque en realidad se construye sobre prejuicios de clase, se construye sobre prejuicios etarios, se construye sobre prejuicios raciales, se construye sobre prejuicios de género, pero es la imagen, ¿sí?, que una sociedad adquiere como imagen cultural, es un producto cultural. El estereotipo es un producto cultural, que genera estigmatización. ¿Qué significa? Que genera que aquellos que no portan las características del estereotipo miren a la persona que los porta en sentido discriminatorio. Pasó algo, ¿quién fue? Y bueno, el que tiene la característica racial, el que tiene la característica social, el que tiene la característica étnica. ¿Se entiende? Estos conceptos son importantes porque se reacciona solamente contra el portador del estereotipo y se hace en forma selectiva. Claro, ustedes me van a decir, bueno, pero hay casos en donde, no sé, el empresario tal mató a la mujer y entonces está preso. Y también me van a decir, bueno, pero hay uno que una empresa hizo el balance falso y también fue procesado. Claro, pero digo, hablamos de patrones estructurales de funcionamiento del sistema penal. La tendencia general del funcionamiento, porque ahí sí las estadísticas sirven. Si miramos las estadísticas, es proporcionalmente abrumador la presencia, digamos, de personas que son seleccionadas en función de estas características estereotípicas por parte del sistema penal, y precisamente porque esa carga de estigmatización, como circula culturalmente, también la ponen en juego las agencias del sistema penal. Es decir, la policía, los fiscales, los jueces, bueno, reproducen también esas formas estereotípicas, más allá de su pertenencia social, porque esto también lo vamos a analizar, ¿no? Las agencias del sistema penal también tienen una categorización social diversificada, ¿no? El oficio judicial requiere, obviamente, especialización técnica, requiere un título, ya
implica un posicionamiento social divergente, pero la construcción de los estereotipos culturales se replican, porque se replican en la sociedad en general. Entonces los agentes de las distintas instancias del sistema penal, independiente de su propio posicionamiento en la estratificación social, los reproducen, porque circulan también en distintos estratos de estas propias categorizaciones. ¿Se entiende? Esto es lo que propone, de la mano de autores como Becker, que ya mencionábamos, como Lemmert. Después en el campus van a tener bien el cuadrito con la obra de cada uno, digo para que ustedes después repasen, lo que propone la criminología interaccionista. Y por último, dos palabras, porque eso también lo vamos a desarrollar más en extenso, las miradas que no son propiamente de Marx, ¿sí? Pero son en todo caso lecturas estructurales que se sirven de este pensamiento de que el problema en realidad es el sistema capitalista en su conjunto, el que genera la desigualdad y que el que genera la criminalidad, ¿no? Esta sería un poco la idea a la cual reconduce lo que se llaman criminologías marxistas, ¿no? Que Marx haya sido criminólogo, ni mucho menos, ha dicho muy poco de esto, sino que son los autores criminólogos que, tomando la idea de que efectivamente el sistema económico tiene un papel central en la desigualdad social, y que es la pena, ¿sí? Entonces, lo que incorporan a la crítica del modelo tradicional, del modelo con la cual se construyó el sistema penal, es esta dimensión estructural económica. Miremos la estructura económica. No es que el estereotipo se construye exclusivamente como imagen cultural. También reconoce unas necesidades de mercado. Nosotros le ofrecemos para mirar, y va a estar en el campus, la película que se llama, esta película de Chaplin que se llama Tiempos Modernos, ¿no? Tiempos Modernos, lo que sirve para ver, más allá de muchas categorías de la modernidad cultural, es puntualmente cómo el sistema penal surge como respuesta a las disfunciones sociales que presenta un capitalismo que no incluye a todos en la fábrica. O sea, el capitalismo implica que obviamente para constituirse como ser social, para insertarse socialmente, para incluirse en el contrato social, para adquirir derechos, se debe ser trabajador, ¿sí? O se tiene el capital o se es trabajador, ¿no? En la lectura, por eso digo que propone Marx en esta criminología marxista. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los que no se pueden incluir? ¿O qué pasa en la época de desempleo, cuando las fábricas cierran y tal? Bueno, ahí aparecen las herramientas punitivas, para los que no se adscriben a la cultura del trabajo, para los que no tienen... Esto está muy bien mostrado en ese film, pero es parte de la forma que tiene de ver el problema del delito y del funcionamiento del sistema penal, este tipo de aproximación estructural económica. No es solo problema de las funciones sociales, que diría la criminología funcionalista, no es solo problema de cargas culturales, que es lo que diría la criminología interaccionista, también es problema de estructuras económicas y de cómo se posicionan distintos sectores dentro del funcionamiento de una economía. No es raro, ¿sí? Y esto lo demuestra en una investigación unos autores que son Rush y Kirchheimer, dicen, no es raro que en épocas de depresión económica la prisionización suba. Y por el contrario, en plenas épocas de pleno empleo, empecemos a hablar de penas alternativas, de tratamientos para la comunidad, es decir, un tipo de penalización que no implica encerrar a las personas. Esto tiene que ver, según ellos, con el funcionamiento del mercado de trabajo y su impacto en la prisionización. Pero en todo caso, cualquiera de los tres modelos, ¿no? El que habla de la funcionalidad social, el que habla de las cargas culturales, la estigmatización, los estereotipos, la selectividad, o el que habla de la preponderancia del funcionamiento del mercado, en todo caso lo que nos están aportando es la base de la criminología crítica, porque lo que están haciendo es criticar las formas tradicionales de ver el sistema penal, ¿sí? Empezar a mostrar que está bien, hay personas que infraccionan la ley y que deben ser juzgadas y deben ser culpabilizadas y tal, pero el funcionamiento del sistema es un poco más complejo que eso, el caso individual. Hay personas que pueden tener un problema
psíquico por el cual cometen un delito. Está bien, eso puede pasar. Pero no es el funcionamiento general, no se puede explicar el crimen, el delito como cosa tan sencilla, sino que es algo bastante más complejo, que tiene su mirada social, que tiene su mirada cultural, que tiene su mirada también económica. Nuestra idea, y con esto cerramos la reunión inicial de hoy, es problemáticas y tratar de ir proyectándolas sobre las especificidades de lo que estamos charlando. Como les digo, no es lo mismo la criminalidad de Estado que el delito callejero. No es lo mismo el delito de cuello blanco que la violencia de género. No es lo mismo o pensar por qué se reforma la ley penal, ¿sí? Si simplemente es por una necesidad o si hay otros intereses, o analizar cómo actúan las policías, o qué valores ponen en juego fiscales, jueces, o cómo funciona la cárcel, qué se hace con las políticas de drogas. Digo, todos estos problemas, que son los que vamos a trabajar, vamos a tratar de, vuelvo a decir, mirarlos con toda esta cantidad de conceptos que nos permiten problematizarlos más seriamente, ¿no? Porque también, de alguna manera, lo que nosotros queremos es un orden social más justo, ¿no? No queremos que haya más violencia en la sociedad, queremos que haya menos violencia, pero menos violencia de la sociedad y menos violencia del Estado también. La réplica de un modelo en la cual la disuasión o el castigo, ¿no? Como finalidad de la pena, son valores a reivindicar, lo que hace es generar, históricamente demostrado, ¿no? Mayores niveles de violencia estatal. Cuando se habla de la necesidad de la contención, lo habrán escuchado en derecho penal, ¿no? Del ejercicio del poder punitivo, lo que se está planteando no es en abstracto, es por experiencias pasadas. Se necesitan límites, pero se necesita construir un orden social más democrático, más justo, que tolere las diferencias, que no cargue con sesgos discriminatorios, que no privilegie posiciones, con sociedades que históricamente han hecho esto, han privilegiado a los hombres adultos, ricos, blancos, respecto de las mujeres, los jóvenes o niños, ¿no? Las minorías, bueno, las razas alternativas. Esto es parte de lo que ha pasado, ¿no? Es que, digo, hay historia para ver, ¿no? La persecución pusimos ejemplos, ¿no? La persecución del nazismo con un contenido étnico-racial, al igual que la persecución de Billie Holiday, de los músicos de jazz, la persecución de la disidencia política en otros escenarios, la persecución de las mujeres, digo, más difundida, más como problema más horizontal a las distintas culturas, a las distintas religiones, a los distintos modelos de sociedad. Digo, todo esto nos permite enriquecer, creo, el debate, y esa es la idea, ¿no? Y que ustedes vayan forjando a partir de estos debates sus posiciones, sus formas de pensar los problemas y sus formas de pensar siempre, digamos, más igualitario y un sistema de política criminal que también sea de esa manera, ¿no? Un sistema penal que en su actuación también lo podemos pensar como más justo. Bueno, las palabras de cierre las tienen ustedes, si es que hay. Puede haber hambre también a esta hora, así que quizás eso se privilegia. Profe, le antes de quería hacer hacer una un comentario. consulta. Sí. Que no tiene que ver con el tema. Recién publicaron las fechas de parciales y está publicado para el 30 de octubre el parcial de la materia. Ah, bueno, No para el entonces 15. yo no me enteré, me acabas de Recién, anunciar. hace un ratito lo publicaron. Sí, es sábado 30. Como les decía hoy, lo que les presentamos es provisional, porque todavía no teníamos las fechas, hicimos una propuesta más o menos. Ahora lo vamos a ajustar, ¿sí? Con esa información lo vamos a ajustar y después publicamos el cronograma definitivo. Perfecto, profe, gracias. Y es el 30, nos va a dar un par de semanas más para trabajar. Así que por ahí vamos a poder incluir algún tema más. ¿Ok? Che, pero pará, aprovecho y te hago una pregunta. ¿El resto de las materias está antes? Porque me suena 30. No, por ejemplo,
a mí me queda, o sea, poner comercial rindo el 29 y real es el 27. Pero depende con qué otras materias estés cursando, o sea. Bueno, después vemos bien y lo charlamos también, ¿no? Porque digo, o sea, vamos a mantener obviamente esas fechas, pero digo, porque si en esas últimas clases están con muchos exámenes, tampoco le vamos a poner. Vamos a ver Sí, creo que es uno de los últimos parciales, porque todos los otros están antes. Yo lo armé en función más o menos de las 8 semanas que siempre nos asignaban, y entonces por eso hice 8 semanas. Me estaba hablando de 2 semanas más, con lo cual me parece que debe ser uno de los últimos. Pero bueno, eso es tarea nuestra. Ya después lo amoldamos y publicamos el cronograma definitivo. ¿Ok? Gracias, profe. ¿Otras cositas? ¿Otro comentario? Bueno, nos encontramos el viernes, sigue la clase en cada comisión, y nosotros nos encontramos el sábado próximo. Perfecto, hasta el Bueno, sábado. doctor, gracias. Hasta luego. Gracias, Chao. profe. Nos vemos. Gracias. Gracias, buen fin de.